Bienvenidos. Soy el doctor Martín Peralta Gil y en esta ocasión les voy a dar un tema relacionado con los mecanismos de regulación transcripcional mediados por factores de transcripción de la familia LISR en Escherichia coli. Este tópico está relacionado con temas que se imparten en diferentes materias relacionadas con introducción a las biociencias, vías metabólicas, biología molecular, en la licenciatura en Ingeniería en Biociencias de la Escuela Superior de APA. Escherichia coli es una bacteria que generalmente tiene la capacidad de consumir una gran cantidad de carbohidratos. Una vez que estos carbohidratos se internalizan, pueden ser sensados por factores de transcripción o proteínas reguladoras. La degradación de estos carbohidratos también funciona para la síntesis de productos secundarios que también pueden ser señales sensadas por estos reguladores. Una vez que estas señales pueden ser detectadas por los factores de transcripción, se activa una gran cantidad de genes u operones relacionados con diferentes clases funcionales. A mediados del siglo pasado, se conocía muy poco relacionado con la regulación de la expresión genética. Escherichia coli es una de las bacterias más conocidas en la actualidad. En 1961, Jacob y Monod tuvieron la gran fortuna de experimentar y de conocer y de dilucidar el mecanismo de regulación del operón de lactosa. Este operón está constituido por 3 genes. 2 de ellos codifican para enzimas, una de las cuales es la beta-galactosidasa involucrada en la degradación de lactosa. Otro de los genes, la Y, es el transportador encargado de internalizar la lactosa. Río arriba se puede identificar un gen que codifica para un factor de transcripción con función de represión, el cual se une a una región operadora. Este factor de transcripción denominado LACI, cuando se une al operador, reprime por completo la transcripción del operón de lactosa, en presencia de glucosa y ausencia de lactosa. De tal manera que la RNA polimerasa ya no pueda continuar con la transcripción del operón. En ausencia de la glucosa y presencia de la lactosa, este operón LAC puede ser activado, ya que la lactosa interactúa con el represor LAC-I. Al interactuar este inductor, provoca que el represor se despegue del ADN y por lo tanto la RNA polimerasa puede transcribir el operón de lactosa. A mediados de los años de 1970, también el conocimiento incrementó sobre el operón de arabinosa, el cual está constituido de 3 genes. Estos genes codifican para proteínas involucradas en la degradación del carbohidrato arabinosa. Río arriba se encuentra el gen ARA-C, el cual codifica para una proteína reguladora que principalmente tiene función de activación cuando se une con arabinosa. En presencia de la arabinosa y ausencia de la glucosa, un dímero de ARA-C puede unirse a la región denominada ARA1, ARA2, activando la transcripción de este operón catalítico. Por otra parte, en presencia de glucosa y ausencia de arabinosa, el mecanismo de activación se pierde, de tal manera que el regulador transcripcional ARA-C puede unirse como monómeros a los sitios ARA-O2 y ARA-O1. De esta manera, se puede formar un loop de represión tanto para el gen que codifica para el regulador como para el operón catalítico. Un dímero también se puede unir al sitio ARA-O1, el cual puede servir para formar otro loop secundario de represión. Actualmente se sabe que el regulador ARA-C con arabinosa también es potenciado con
un dímero de CRP. Y también se sabe que la regulación compleja entre arabinosa y el CMP cíclico controla la transcripción de múltiples genes involucrados en este sentido, un operón catalítico y dos genes que codifican para transportadores sencillos, y el operón FGH codifica para un transportador que requiere de energía. De esta forma, los mecanismos de regulación genética en Escherichia coli pueden ser de activación o de represión. Estos reguladores pueden unirse a sitios de unión de los factores de transcripción. Si la proteína reguladora tiene función de activación, se une arriba de la RNA polimerasa, interactuando con diferentes subunidades de la RNA pol. Si es un represor, este se va a unir entre el inicio de la transcripción y el inicio del gen, evitando de esta manera que la RNA polimerasa pueda continuar con su proceso de transcripción. Las proteínas represoras también se pueden unir por encima del promotor, evitando que la RNA polimerasa pueda reconocer este promotor. De esta forma, múltiples grupos de investigación están interesados en el estudio de los mecanismos de regulación, tales aquellos que se encargan de estudiar biología molecular clásica, nuevas tecnologías experimentales, aquellos que hacen diseños bioinformáticos o incluso bases de datos. En Escherichia coli existen aproximadamente 300 factores de transcripción o reguladores. 229 de ellos se sabe que regulan por lo menos un gen, mientras que el restante 71 son factores de transcripción predichos. De estos 229, se dividen en reguladores globales, incluidos 5 reguladores, y el resto son reguladores locales. Tanto los reguladores globales como los reguladores locales están integrados en familias. Dos de las familias más grandes se denominan Arace-Gilese y la otra familia Licer. Entre estas dos familias se encuentran más del 50% de los factores de transcripción de Escherichia coli. Aquí lo que mostramos son diferentes clases funcionales de los factores de transcripción de la familia tipo LISR. Estos reguladores están involucrados tanto en la motilidad, estrés oxidativo, reparación de ADN, transportador de protones, biosíntesis de aminoácidos, expresión de porinas, respuesta astringente, entre otros. El mecanismo específico de los factores de transcripción tipo LISR consiste en lo siguiente. Requieren de un inductor. En presencia de este inductor, los dímeros de este tipo de reguladores pueden interactuar formando un dímero de dímeros, al unirse a dos regiones contiguas invertidas repetidas, una más fuerte que la otra. La región de unión más degenerada o poco conservada sobrelapa también la caja -35 del promotor. Y ese sitio se denomina sitio de unión proximal. Por el contrario, el que se encuentra a un lado se denomina sitio de unión distal y es el más fuerte, se localiza aproximadamente a -63 nucleótidos del inicio de la transcripción, mientras que el sitio más degenerado se localiza aproximadamente a -41 nucleótidos. Cada uno de estos sitios, invertido repetido, consta de 15 a 17 nucleótidos. En total, la longitud de los dos sitios ocupa aproximadamente 4 vueltas de ADN o 40 nucleótidos. Aquí se muestra una figura bajada de la base de datos PDB, en donde un factor de transcripción de la familia LISR se está uniendo a su sitio de unión en el ADN. Observamos que el monómero en verde
las alfas hélices interactúan con un surco mayor, mientras que el monómero en café interactúa con el otro surco mayor. En medio de estas dos alfas se encuentra el surco menor del ADN. Con los años se ha logrado observar que este tipo de reguladores, los genes que codifican a las proteínas reguladoras, se encuentran de forma divergente a los genes regulados. Y por lo general, los operones regulados tienen su promotor sobrelapando al promotor del gen que codifica para el regulador. Esto se puede observar en estas tres figuras. Por otra parte, podemos observar en verde el dímero de dímeros que es capaz de activar la transcripción de estos genes regulados. Esto va a ser en presencia de un inductor. En este otro ejemplo, vemos que en la región intergénica existen 3 sitios de unión para los reguladores de la familia tipo Licer. Estos son otros ejemplos también que se pueden observar en la literatura. El dímero en azul con el dímero verde actúan de manera positiva activando la transcripción de los genes blanco y por otra parte reprimiendo la transcripción del gen que codifica para el regulador. Esto es en presencia de un inductor. En ausencia del inductor, el dímero en azul se posiciona en su sitio, mientras que el dímero en rojo va a ocupar un sitio sobre el promotor. De esta manera el sistema se va a reprimir. Pero estos sistemas también van a ser más complejos. De tal forma que el tercer sitio puede estar sobrelapando el segundo sitio. Y el mecanismo de acción es muy similar. De tal forma que en presencia de un inductor, el dímero en azul más el dímero en verde activan la transcripción del gen regulado. Y a su vez estaría reprimiendo la transcripción del gen que codifica para el factor de transcripción. Nuevamente, en ausencia del inductor, el dímero en azul más el dímero en rojo estarían reprimiendo este sistema. Por último, no siempre el gen que codifica para el regulador se encuentra de forma divergente. Se puede encontrar río arriba y en la misma dirección del gen regulado. De esta manera nosotros estamos observando que tanto el gen que codifica para el regulador como para el gen regulado, ambos son activados en presencia de inductor como un mecanismo de dímero de dímeros. Esta es otra figura en donde podemos observar de forma más cercana el mecanismo de activación en presencia de un inductor, en donde los dos dímeros o dímero de dímeros van a interactuar con los dos sitios de unión, el sitio distal, el sitio proximal. El sitio proximal sobrelapa la caja menos 35 del promotor y es el sitio más degenerado. En ausencia del inductor, uno de los dímeros se va a unir al sitio distal y el otro, que estaba en el sitio proximal, se va a mover exactamente sobre la caja menos 35 del promotor, reprimiendo el sistema. Estos mecanismos también doblan el ADN. El mecanismo de represión dobla en un ángulo de este tipo el ADN reprimiendo tanto el gen regulado como el mismo gen que codifica para el regulador. Pero el ADN se relaja en presencia de un inductor, activando la transcripción tanto del gen regulado como del gen que codifica para el regulador. En la base de datos PDB también se pueden observar figuras de este tipo, en donde nosotros podemos observar a dos dímeros de dímeros unidos a dos sitios de unión. Aquí en amarillo y rosa podemos observar un dímero, el cual las alfas amarillas están interactuando con el surco mayor, las alfas en rosa o magenta están interactuando con el otro y en medio es un surco menor.
En la otra parte, este modelo salió incompleto, pero se pretende que de este lado podemos observar algo muy parecido a lo que les acabo de explicar. Por último, aquí les presento otro de los mecanismos de activación de los reguladores de la familia tipo LICR, en donde dos dímeros de la proteína GCBA van a interactuar con otra proteína diferente, GCBR, y este grupo de reguladores va a formar un loop de represión tanto para el operón catalítico de glicina como del gen que transporta a la glicina. En presencia de la glicina va a destruir este loop de represión interactuando con la proteína GCBR, de tal manera que los dos dímeros del regulador GCBA puedan interactuar con la RNA polimerasa para poder activar el operón. Este tipo de conocimiento que se ha impartido a los estudiantes también ha dado la oportunidad para presentar trabajos en congresos. En este caso, acaban de presentar en el mes de octubre de este año 3 trabajos en modalidad de póster en el Congreso de la Sociedad Mexicana de Bioquímica. Aquí muestro la literatura que pueden consultar. Y muchas gracias por su atención. Hasta luego. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.